Si estás viendo este video, lo más probable es que estás teniendo problemas de azúcar en sangre, o por lo menos querés entender más sobre la insulina, sobre la diabetes y sobre cómo podemos mejorar la alimentación para tener valores más estables de glucosa en sangre, ¿verdad? Y lo más probable es que te encantaría tener valores en ayunas como estos. O por ejemplo, te encantaría que después de comer 270 gramos de carbohidratos, a las 2 horas te midas y te dé esto. Probablemente no lo puedas creer, debes decir, no, este chico está mintiendo, algo tiene que estar mal, porque la medicina tradicional generalmente te dice que el azúcar es el problema. Pequeño adendum de postproducción, quiero mencionar que yo como todos los días en promedio 500 gramos de carbohidratos, principalmente de frutas, así que si quieren ver todas las mediciones y qué como día a día, lo pueden chequear en todas mis historias de Instagram o en los reels o en los posts de mi canal. Gracias, continúen con el video. Cuando nos medimos los valores de azúcar en sangre, glucosa, y dan muy altos, la medicina tradicional generalmente te dice, tenés que parar de comer carbohidratos, tenés que dejar de comer fruta, tenés que empezar a comer alimentos que sean más altos en grasas, porque cada vez que estás comiendo azúcares, cuando entran al torrente sanguíneo, no pueden entrar a las células y quedan girando todo el tiempo, y eso te da síntomas de prediabetes o diabetes, mareos, dolor de cabeza, baja presión o alta presión. La verdad que los síntomas son muy variados cuando tenemos problemas de azúcar en sangre, problemas de insulina también, ¿no? Particularmente en mi caso, hace un poco más de 10 años yo tenía prediabetes. En ese momento tenía una alimentación vegetariana en la cual estaba enfocando toda mi atención en el queso, en los productos lácteos, porque cuando me hice vegetariano a los 20 dije, ok, no hace falta comer carnes, no pasa nada, redoblo en el queso. Entonces comía mucha pasta con quesos, de todo, chocolates, alimentos procesados, muy refinados realmente, con lo cual llegué a un punto en el que pesaba 102 kilos, tenía los valores de azúcar en sangre en 105, 110 en ayunas, me sentía con fatiga crónica, tenía mucha ansiedad, depresión, acné y estaba irritado por todo el cuerpo, no me sentía bien en lo más mínimo. Ahí fue cuando decidí tomar riendas sobre mi alimentación en particular. Algo me resonaba adentro que la alimentación estaba jugando un factor clave en todo esto y que lo que me estaba diciendo la medicina tradicional no me estaba funcionando, o al menos valía la pena probar algo diferente. Lo más probable es que esta sea tu situación en este momento. Lo que te están diciendo o lo que te están recomendando no te está dando los resultados que teóricamente te tendría que dar. Así que lo que más quiero recalcar en este video es dónde tendremos que estar enfocando nuestra atención en lo que respecta a los alimentos a consumir día a día. Porque el debate es infinito en lo que respecta a qué alimentación es la óptima si tienes problemas de azúcar en sangre. Pero digamos que la más estándar es hay que cortar los carbohidratos y hay que enfocarse en proteínas y grasas. ¿No? Recordemos que los macronutrientes que hay en todos los alimentos son las grasas, las proteínas y los carbohidratos, excepto productos ultra refinados como por ejemplo el aceite, que solamente es grasa. Pero sacando esos productos, si vienen enteros, tienen los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Existen dietas como por ejemplo la cetogénica, que te dice que limites el consumo de carbohidratos al mínimo, entre 30 y 50 gramos de carbohidratos al máximo, porque de esa manera, claro, como no están entrando carbohidratos a tu organismo, vos te medís y te da un valor súper estable, entre comillas, ¿no? La realidad es que esto funciona, pero a corto plazo. Vas a bajar de peso, vas a ver mejoría en los valores, porque claro, de vuelta, no estás consumiendo carbohidratos, así que ¿por qué se tendría que subir? Pero si después te quieres ir a comer una manzana o una sandía o un bowl de arroz integral, los números se te van a disparar para arriba inmediatamente. Así que esta dieta en realidad lo que está generando es insulinoresistencia, que es lo que no queremos generar. Entonces, quizás hay gente que está mirando este video y no entiende absolutamente nada sobre el tema, pero básicamente, para hacerlo muy breve, la insulinoresistencia significa que la insulina que están segregando las células beta en nuestro páncreas no están funcionando. La función principal de la insulina es agarrar el azúcar que está en sangre y meterlo adentro de las células para almacenarlo y que después se pueda usar como combustible, porque la glucosa es el combustible predilecto del organismo. Al organismo le fascina funcionar a base de glucosa, pero en algún lugar hay que almacenar toda esa energía, y eso es adentro de las células, músculos, tejidos o el hígado, por ejemplo. Entonces, ¿por qué decimos insulinoresistencia? Porque la insulina no está funcionando. Hay algo que está bloqueando el proceso de la insulina al meter
el azúcar en las células. ¿Y eso qué es? Eso es la grasa. Entonces la insulinoresistencia es cuando hay grasa que se almacena en células y tejidos que no están diseñadas para almacenar grasa, como por ejemplo músculos o el hígado. Entonces de esta manera cada vez se almacena más grasa dentro de las células y cuando viene la insulina que agarra la glucosa, agarra la molécula de glucosa y la quiere meter dentro de la célula le dice, mira, disculpa, pero no puedo meter nada de carbohidratos acá porque estoy llena de grasa. Entonces en el torrente sanguíneo se queda la glucosa y la insulina de la mano como diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Ahí es cuando vos te medís y el número se va para arriba, porque siempre sigue girando la glucosa en sangre. Entonces el organismo comienza a producir más insulina para meter a la fuerza ese azúcar en sangre, lo cual trae muchos problemas, como por ejemplo obesidad, mareos, falta de concentración. La verdad que son miles los problemas que puede traer tener insulinoresistencia. Entonces si insulinoresistencia es el problema, ¿cuál es la solución? Eso se llama insulinosensibilidad. Entonces, para lograr insulinosensibilidad, deberíamos poder eliminar esas grasas que están almacenadas en células que no están diseñadas para almacenar grasa. ¿Y cómo hacemos eso? Eso lo hacemos con la alimentación. Pero bueno, para explicarte un poco por qué la medicina tradicional no está de acuerdo con la postura de que comamos una alimentación alta en carbohidratos, es porque te voy a hacer una analogía. Imagínate que vos tenés una bañera, ¿no? Y en el desagüe vos pones un tapón y empezás a llenarla de agua. El agua empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir y en un momento empieza a desbordar, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la causa realmente de que la bañera esté desbordando de agua? ¿La culpa es del agua o la culpa es del tapón que no deja que el agua se vaya? La culpa es del tapón, ¿verdad? Bueno, la medicina tradicional o las dietas cetogénicas lo que hacen es echarle la culpa al agua. Pará de llenarla de agua, se está rebalsando, el problema es el agua. No, tenemos que sacar el tapón para que el agua fluya. Entonces esta analogía se aplica perfectamente al azúcar en sangre. Le están echando la culpa a los carbohidratos, el agua, cuando en realidad hay que sacar el tapón, la grasa. Para sacar el tapón de vuelta tenemos que tener una alimentación en la cual sea alta en carbohidratos, baja en grasa y baja en proteína. De esta manera, cuando no hay un exceso de grasa en nuestra alimentación, la que está acumulada en las células se puede empezar a quemar. Recuerden que las grasas tienen 9 calorías por gramo y las proteínas y los carbohidratos tienen 4. Entonces es una forma de energía muchísimo más concentrada. Por eso las células no dejan entrar el carbohidrato, porque esto es una energía muy fuerte concentrada que primero hay que encargarse de quemar eso. Entonces, cuando limitamos el consumo de grasas en la alimentación, las células tienen espacio para poder quemar esa grasa y después que cuando entre carbohidratos venga la insulina y la pueda meter adentro de las células. Entonces, cuando yo me refiero a tener una alimentación baja en grasas y alta en carbohidratos, me refiero a que del total de macronutrientes que consumimos en un día, es decir, grasas, proteínas y carbohidratos, de grasas no sea más que el 15%, proteínas igual, el 15%, y carbohidratos el 70%. Esto que estoy mencionando es para personas que quieren optimizar el azúcar en sangre, que quieren optimizar la insulinosensibilidad al máximo. Otras personas por ahí no les va a interesar tener este tipo de alimentación. Pero si vos querés optimizar la insulinosensibilidad, es decir, que tu insulina funcione al punto más óptimo, tenemos que reducir las grasas al 15%. Eso es lo máximo que deberíamos comer. Y carbohidratos mínimo el 70%. Acá te voy a dejar una lista para que veas de los alimentos que podemos consumir. Tenemos los alimentos óptimos, los alimentos subóptimos y los alimentos dañinos. Primero tenemos los alimentos óptimos. Acá es donde tenemos que estar enfocando toda nuestra atención, porque la alimentación más óptima para generar insulinosensibilidad es una alimentación que sea integral, basada en plantas y alta en carbohidratos. De esta manera vamos a tener todos los macronutrientes y los micronutrientes que necesitamos para que el azúcar, cuando entre en la sangre, entre de una manera progresiva, suave y efectiva. De esta manera tenemos que mencionar que la fibra es importantísima. La fibra que está en los alimentos enteros, es decir, que no están refinados, va a permitir que el azúcar entre de una manera progresiva a la sangre. Y también nos ayuda a ir al baño de manera óptima. Entonces, enfocarnos en alimentos como las frutas, en vegetales con almidón, como por ejemplo los tubérculos, la papa, el boniato, la calabaza, el ñame, el taro, los granos integrales, como por ejemplo el arroz o la quinoa o el mijo, o las legumbres como los frijoles, los guisantes. Todos estos alimentos son los más óptimos y es donde más tenemos que estar enfocando nuestra atención.
Personalmente, yo hago un hincapié muy grande en alimentos vivos, porque eso es lo que personalmente a mí me devolvió la salud al máximo nivel. Cuando yo digo alimentos vivos, significa que no fueron sometidos a la cocción, que están crudos, ¿verdad? Como por ejemplo las frutas. Esto va a ser siempre lo mejor que podemos consumir. De todas maneras, todos estos alimentos que estoy mencionando acá, igual que los hongos, son una fuente importantísima de nutrición y es donde vamos a tener que estar enfocándonos. Después tenemos los alimentos subóptimos. Estos son como por ejemplo el aguacate, que aunque es una fruta y la amamos, es alta en grasa, tiene 70% de grasa como mínimo, con lo cual no podríamos estar enfocando toda nuestra atención en esta fruta. Igual que los frutos secos y las semillas, que de vuelta son alimentos súper saludables, de verdad que sí, pero son los subóptimos porque tienen un porcentaje de macronutrientes altos en grasas y en proteínas que no ayudan a generar insulinosensibilidad. También están las alternativas de las pastas que están hechas de arroz integral o están hechas de frijoles. Estos son buenos alimentos porque están hechos a partir de alimentos integrales. Tienen una mínima cantidad de procesamiento, como por ejemplo el pan germinado, pero no dejan de ser alimentos que tienen un porcentaje alto de carbohidratos, baja de grasas, bajo en proteínas y tienen fibra, con lo cual están ayudando al proceso. Y por último tenemos los alimentos dañinos, que estos son los que más tendremos que estar evitando, por supuesto, porque primero que no tienen fibra, segundo porque son de origen animal y al ser de origen animal generalmente, por no decir casi siempre, son altos en grasas y en proteínas y bajos en carbohidratos. Entonces todos los productos de origen animal, como por ejemplo las carnes rojas, las blancas, los huevos, los lácteos en especial, los aceites, ¿por qué no? Porque son alimentos ultraprocesados que solamente son 100% grasa. No tienen ni proteína, no tienen carbohidratos y tampoco tienen fibra. Estos van a entorpecer al organismo a la velocidad de la luz y a generar muchísima insulinoresistencia y cada vez vas a necesitar inyectarte más insulina si estás teniendo problemas en este momento. Y también a evitar los productos refinados y ultraprocesados, incluso aunque sean de origen vegetal, como por ejemplo las hamburguesas. Estos alimentos generalmente no tienen mucha fibra, si siquiera, y además tienen muchísimos aditivos y químicos que realmente no nos ayudan a la salud. Así que básicamente, ya sea que estés viviendo con diabetes tipo 1, diabetes tipo 1.5, gestacional, diabetes tipo 2, prediabetes, o quieras entender cómo funciona el azúcar en sangre para no desarrollar insulinoresistencia, nos tenemos que estar enfocando en los alimentos enteros, basados en plantas y altos en carbohidratos. Ahora bien, yo con lo que más resultado vi fue con las frutas. Cambié una alimentación basada en frutas en la cual estaba consumiendo 80-90% frutas y el resto eran ensaladas, todo vivo, semillas, frutos secos, algas, vegetales. Eso lo comía a la noche y durante el día todo frutas. ¿Estás teniendo en este momento problemas de insulina severos, es decir, como diabetes tipo 2 o tenés diabetes tipo 1? El mejor consejo que te puedo dar es que primero que empieces a comer gran cantidad de frutas, pero de un valor glucémico bajo, como por ejemplo las peras o los duraznos o las manzanas o las cerezas. Estas frutas son muy buenas porque cuanto más lento va a entrar el azúcar en sangre. De vuelta, necesitamos que este azúcar entre. Es la energía predilecta del organismo, no podemos evitarla. No podemos vivir en un estado cetogénico para toda la vida. No existen personas con una vida longeva que estén todo el tiempo en estado cetogénico. Necesitamos la glucosa y necesitamos reacostumbrar al organismo a que esta sea la fuente principal de energía. Para no hacer más largo el video, como tip principal te voy a recomendar que empieces por la comida más fácil del día, que es el desayuno, porque es una comida en la cual no estás comiendo hasta llenarte y reventar. Es como para tener algo en el estómago y poder encarar tus actividades diarias, ¿verdad? Con lo cual esta comida te recomendaría que la hagas 100% de frutas. De vuelta, pueden ser naranjas, pueden ser peras, pueden ser manzanas, pueden ser cerezas, pueden ser duraznos. Hay algunos mangos incluso con un bajo índice glucémico entre 51 y 55. Digamos que 55 sería el límite. Incluso la papaya podría entrar en esta categoría. Empezá por estas frutas. Y por ejemplo, si querés comer a la noche, el otro tip que te puedo dar es que comas junto con ensalada, porque la ensalada tiene mucha más fibra y va a ayudar a que el azúcar entre en sangre de una manera mucho más progresiva, lenta, si se quiere decir. Así que bueno, para cerrar este video sin bombardearlos de tanta información, quiero recalcar que la insulinoresistencia es cuando la grasa se almacena en células que no están diseñadas para almacenar grasa, especialmente en los músculos, en los tejidos y en el hígado. Y para eliminar esto tenemos que bajar el consumo de grasas.
pueden ir a mi Instagram, que ahí subo todos los valores de las comidas que estoy comiendo y hablo muchísimo más en detalle sobre qué alimentos comer, de qué manera y otros hábitos saludables como por ejemplo el deporte, tomar agua, dormir bien. Todos estos hábitos son claves para mantener valores estables de azúcar en sangre. Y si tienen alguna duda o quieren asesoría personalizada para coaching, me pueden mandar mensaje privado a mi Instagram y con gusto les voy a responder. Gracias por ver este video. Chao.